Buenísimo. Entonces, vamos a comenzar con músculo, que generalmente es el tema que más les gusta, porque ya empiezan un poco más ahí a visualizar cosas. Ya no estamos en el mundo microscópico, que hay que imaginarlo más de lo que vemos. Ay, esperen que no le avisé, no le pasé a la profe Adri el link. Deme un segundo. Ahora sí. Share screen. Ahí se me perdió la pantalla. Creo que cerré la clase. Sí. Ah, no, está acá. Bueno, ahora sí. Bien, entonces, vamos a comenzar con músculo, como dijimos, y vamos hablando un poquito de generalidades de músculo. Entonces, del 40 al 50% de lo que es nuestra masa corporal es músculo, ¿verdad? ¿Qué hace este? Pues, por ejemplo, una de las cosas que hace es transformar lo que es la energía química en mecánica, ¿verdad? Nosotros tenemos un montón de reacciones químicas donde producíamos ATP, y bueno, y eso se puede transformar en lo que es la energía mecánica. Luego, otra actividad que tiene es generar calor. Su actividad genera la mayor parte del trabajo que ocurre en el organismo, ¿verdad? Nosotros nos movemos, bueno, mantenemos una postura porque inconscientemente tenemos músculos que mantienen, por ejemplo, nuestro cuello, no tenemos la cabeza caída, sino que hay pila de funciones que nosotros no somos conscientes que todo eso lo está cumpliendo el músculo. El habla, la respiración, la deglución, de poder tragar, por ejemplo. El bombeo de sangre es producido por un músculo, el corazón es un músculo, ¿no? El movimiento de los órganos, todo eso son generalidades de la función de músculo. Bien, y aquí vamos a ir cambiando un poco el vocabulario de algunas cositas. Como por ejemplo, nosotros cuando hablábamos en la célula, en general hablábamos de membrana celular, ¿verdad? Pero acá vamos a llamarlo el músculo sarcolema. Entonces, cuando ustedes generalmente lean un libro que hable sobre esto, sobre los músculos, seguramente en vez de decir la membrana plasmática van a escuchar el sarcolema, ¿no? Cuando hablen del citoplasma van a escuchar el sarcoplasma, retículo endoplásmico liso, aquí se va a llamar retículo sarcoplásmico, y a las mitocondrias se les va a llamar sarcosomas. ¿Sí? Entonces, esas cositas vayan ahí tipo apuntando en la última hoja del cuaderno o algo así, o aparte, para que cuando lean digan, ¿qué era esto del sarcolema? Pues nada más y nada menos que la membrana celular, o ¿qué era esto de las sarcosomas? Las mitocondrias. ¿Ah? Como dice acá, es importante mencionar que se aplica indistintamente el término fibra muscular o célula muscular, ¿no? Porque es así. En verdad, lo que nosotros llamamos de célula muscular es un conjunto, es un conjunto de células, ¿no? Que se unen y forman lo que es la fibra muscular. Pero en lo que es en la bibliografía o comúnmente cuando se habla de esto,
de músculo, cuando vamos a referirnos a una célula, podemos decir, la fibra muscular, o decir, la célula muscular. Es lo mismo. ¿No? Bien, el músculo está formado por células que se llaman miocitos o fibras musculares. ¿No? ¿Qué capacidad tienen? Algo importantísimo, que es la de contraerse. ¿No? Y los miocitos generalmente se disponen de forma paralela, esto sería de forma paralela, ¿no? Formando lo que son haces, o sea, forman un montoncito, un haz, o láminas. Bien, ¿qué tipos de músculos tenemos? Bien, como dijimos ya, la principal función del músculo es la contracción, o podemos decir acortamiento. ¿Sí? En los organismos de los que son vertebrados se distinguen 3 tipos de tejido muscular. Y eso es según la estructura y la función que van a tener, porque vamos a ver qué estructura tienen y en qué se diferencian, y además la función que van a tener. ¿Sí? ¿Cuáles son esos 3 tipos? Músculo liso, y luego tenemos como una gran división que sería músculo estriado, y dentro del estriado el esquelético y el cardíaco. ¿Okay? Si ustedes miran aquí el esquemita, dice esquelético, estriado, voluntario, cardíaco, también estriado, involuntario, y luego tenemos el visceral, que es en los órganos, que es liso, músculo liso, este ya no es estriado, involuntario. Vamos a comenzar con lo que es el músculo esquelético, el músculo comúnmente como nosotros lo conocemos. Bien, tiene forma fusiforme. ¿Qué es forma fusiforme? Yo voy a intentar hacer el dibujo. ¿No? Forma fusiforme es esto. ¿Sí? El músculo esquelético tiene como esa forma, fusiforme. Y está compuesto por miles de fibrillas. Fibras musculares o, como dijimos, células musculares, que sería lo mismo. Con un diámetro variable, según el músculo, es el diámetro, ¿no? De esas fibras, que va entre 10 y 100 micrómetros. Bien, en los extremos, ¿sí? Esas fibras se fusionan con lo que es el tejido conjuntivo o conectivo, que lo habíamos visto, formando los tendones, ¿verdad? Lo clásico cuando vemos alguna figura de músculo es el músculo como más gordito acá, en esta zona, y luego se afina, y tenemos los tendones en los extremos. Eso como a gran escala. Bueno, en lo más pequeño también son así, son fibras que luego se van a unir a lo que es ese tejido conjuntivo, que es lo que va a formar los tendones. Bien. Como órgano, los músculos están, porque el músculo es un órgano, ¿no? Y está rodeado, frecuentemente por una membrana de tejido conjuntivo. O sea, a ver, retrocediendo. Si hoy por hoy miráramos nuestros órganos internos, tenemos toda una membrana que lo recubre y también ayuda a colocar cada cosa en su lugar, que se llama peritoneo. Bueno, al músculo le pasa lo mismo, también tiene una membrana recubriéndolo que se llama epimicio. Dentro de ese músculo, adentro teníamos los haces de fibras, que ellos a su vez, cada haz está rodeado por otra membrana llamada perimicio. ¿Tá? Y alrededor de cada célula o cada fibra muscular hay otra membrana de tejido conjuntivo llamada endomicio. Y aquí lo tenemos. Entonces, todo este músculo rodeado por el epimicio, luego los haces, estos montones son los haces de fibras musculares, rodeados por el perimicio, y luego cada fibra muscular por el endomicio. ¿Sí? El epimicio, el perimicio, endomicio es tejido conjuntivo o tejido conectivo. Y como dice ahí, luego se continúan entre sí y con el tendón.
Acá les dice, por ejemplo, del perimicio, que es el que rodea cada haz, mantiene juntas las fibras musculares en un grupo llamado fascículo, o como les dije, un haz, o fascículo es mejor. Bien. Vamos a entrar ahora a estudiar la estructura celular. Es una célula bastante con componentes como la que hemos estudiado de forma general, pero tiene sus particularidades, ¿no? Bien. Las células musculares esqueléticas poseen algunas características que justamente es lo que permiten que funcionen como lo que son, como células musculares. Dijimos que una de las cosas que hace el músculo es contraerse. Bien. Entonces, justamente, esas características le permiten a esa célula la excitabilidad, la contractilidad y distensibilidad. ¿Ah? Se excita, se contrae y se distiende. La excitabilidad era lo que venía, ¿no? Aquel azón que terminaba ahí en ese músculo, ¿no? Y así se transmitía un impulso nervioso, por ejemplo. Bien, esas células son excitables, por lo que pueden responder a mecanismos reguladores, por ejemplo, los impulsos nerviosos. La contractilidad, de las células musculares permiten que estos puedan tirar de los huesos y así se produce el movimiento, ¿verdad? El esqueleto solo no se mueve. Esa era una de las preguntas que el profe le hizo en el parcial. El esqueleto solo no se mueve. Lo que le da movilidad son los músculos que están insertos en esos huesos, que al contraerse, mi músculo ahora se está contrayendo y por eso yo hago este movimiento. Pero si no existiera el músculo, mis huesos iban a estar ahí, no se iban a mover. Bien. La distensibilidad, o sea, la capacidad de extenderse o estirarse, que lo que permite eso es recuperar lo que es la longitud de reposo, ¿no? En una contracción, tengo un movimiento de contracción y luego en el reposo es la distensibilidad. Esas características, ¿de qué dependen? Pues justamente de la estructura microscópica de esas células musculares esqueléticas. Acá lo que le está contando es que yo les decía, ¿no? Que podemos decirle células, pero también nosotros lo normal es que le digamos fibras musculares. ¿Por qué? Porque justamente durante lo que es el desarrollo de ese tejido muscular, las células que van a formarlo, las células precursoras individuales, se van fusionando, ¿sí?, para formar lo que es una estructura, o sea, la fibra muscular, donde se combina con muchos núcleos. Esa diferencia es lo que nosotros veíamos de otra célula, ¿no? Nosotros miramos una célula con un núcleo. Cuando nosotros miramos una célula muscular, que en verdad sería una fibra muscular, vemos muchos núcleos, ¿no? Porque justamente fueron varias células que se unieron, que se combinaron y formaron lo que es la fibra muscular madura. Y acá por eso les dice que las fibras musculares no cumplen la regla general de un núcleo por célula, ¿no? Porque en verdad, en su origen fueron muchas que se fusionaron. Bien. Y esto acá, bueno, esto es un esquemita, vieron cómo se ve los núcleos, se ven varios núcleos, ¿sí?, en lo que es esa fibra o célula muscular. Y algunas fibras musculares adultas, además, tienen células precursoras pequeñas que protruyen, ¿sí?, o sea, que sobresalen, ¿vieron?, en lo que es el margen externo, y estas células se llaman células satélites, que en realidad lo que son células madres, porque justamente cuando hay una lesión de músculo, ellas pueden diferenciarse y de esa forma producir nuevamente fibras musculares. En clase nomás. Bien. Bien. Entonces, seguimos.
Bueno, membrana celular, como les dije. Acá se va a llamar sarcolema, ¿sí? ¿Qué pasa con esta membrana? Ella, acá de la palabra dice, se invagina en muchos puntos dando lugar a los llamados túbulos T transversos, o túbulos T. Va a haber una figura donde se pueda ver eso, acá. Si acá ustedes miran, acá viene la membrana y entra, ¿no? Se invagina, entra hacia adentro, ¿ah? Se hunde, por así decir. Ahora estaba mirando si tenía alguna otra figura que estuviera más lindo eso. No. Después les busco alguna más. Acá también, pero no se nota. Es como que esa membrana se hunde hacia adentro y entra. O sea, va... Quiero hacer el dibujito. Acá. Viene la membrana y hace esto. ¿Ah? Esto es todo recubierto por esa membrana. ¿Ah? Entonces, es lo que después, cuando nosotros le hacemos un corte al músculo y lo miramos al microscopio, forma lo que se llama túbulos T. ¿Ah? Se llama así por su forma. Como dice, se introducen profundamente en lo que es el cuerpo de la célula, a modo de pozos. Son delgados y están llenos de líquido extracelular. El líquido que había afuera, extracelular, entra y reviste esa parte. Bien. Citoplasma. ¿Cómo se va a llamar acá? Sarcoplasma. ¿Ok? Eso es importante. Tenemos entonces ahora lo que era la membrana, sarcolema, adentro. Tenemos el citoplasma, que aquí se va a llamar sarcoplasma. Bien, estas células, como ya lo nombramos un poquito más atrás, tienen varios núcleos, ¿sí? Son células polinucleadas que se van a situar inmediatamente esos núcleos, debajo de lo que es el sarcolema, o sea, debajo de lo que es la membrana celular. También hay un gran número de mitocondrias. ¿Por qué creen ustedes que hay un gran número de mitocondrias en el músculo? Por la energía. Exacto. Necesito ese combustible. Y tiene que ser inmediato. Si no, no podemos. Ahora mismo, imagínense, me quedo sin energía acá. No puedo mover. Bueno, entonces por eso mismo, exactamente. Lo que indica la necesidad que tienen estas células de grandes cantidades de ATP. Y estas mitocondrias lo que van a hacer, se disponen entre esas miofibrillas, que es donde más se necesita el ATP. Nosotros ahora vamos a ver qué son las miofibrillas y por qué necesitan tanto ese ATP. Bien, en el sarcoplasma también se va a encontrar nuestro famoso conocido retículo endoplásmico, que acá se va a llamar retículo sarcoplásmico, que lo que va a hacer acá el retículo sarcoplásmico es almacenar calcio, ¿tá? Gracias a una proteína que se llama calcecuestrina, ¿tá? Pero lo importante es que en ese retículo sarcoplásmico tenemos calcio, que vamos a ver para qué lo vamos a necesitar. Bien. Ese retículo tiene largos túbulos longitudinales, que lo que van a hacer es correr paralelos al eje longitudinal de la célula con frecuentes anastomosis. Esto es como chino, pero ya lo vamos a ir viendo. Bien. Acá. ¿Ven esto, toda esta red súper rara acá, como una red que forma? Bien. Eso es nuestro retículo sarcoplásmico en la célula, que como ven corre, como dice acá, de forma longitudinal y paralela a esta fibra, ¿no? Acá tienen fibras, ¿sí? Y ellos corren de forma paralela, ¿no? En este esquema está de forma horizontal y ellos también están de forma horizontal. Y dice además que terminan en anastomosis, ¿sí? Laterales entre ellos.
¿Qué es anastomosis? Es cuando llega a un lugar y se unen. Ustedes ven que ellos se van uniendo entre ellos. Y luego van a terminar en algo llamado, como dice acá, en cámaras, en cámaras sería como en un tubo más ancho, ¿no? Cisterna se le dice acá, trato de buscar una palabra que les facilite. Es como ellos acá se van uniendo y terminan en un tubo más ancho, ¿no? Que se llaman cisternas terminales, y miren que cómo queda. Al ladito de ¿quién? De nuestro túbulo T. ¿Sí? El túbulo T está de forma, corre de forma transversal a la fibra. El retículo sarcoplásmico corre de forma paralela. Luego termina como en un tubo más ancho, que este queda al lado de lo que es el túbulo T, y si ustedes miran, tengo el túbulo T, que era aquella imaginación, y de cada lado tengo una cisterna terminal. Bueno, estas tres cosas es lo que nosotros lo conocemos como tríadas. En un corte al microscopio, aquí lo tienen, ven dos estructuras iguales, que son esas cisternas terminales, y aquí en el medio el túbulo T. Y estos son las famosas cisternas terminales del retículo sarcoplásmico, que tiene su gran importancia, por eso les estoy contando estos detalles. Acá tienen otro esquema, miren. Tienen una función muy importante. Esa distribución es muy importante para esa célula. Bien, esto es un poquito... habíamos visto como el músculo en grande, ¿no? Aquí tienen un hueso, este es el útero, acá sale el tendón, el músculo. Si lo fuéramos mirando más al detalle, ¿no? Tengo el fascículo de células o de fibras musculares, tengo la fibra muscular, y si yo miro ahora esa fibra muscular, aquí la tenemos, ¿no? Con toda aquella cantidad de pequeñas células que se funcionaron, luego la membrana invaginada, las cisternas, y a su vez esto está formado por otras fibras más pequeñas llamadas miofibrillas, y ahora vamos a ampliar qué es esto. Las miofibrillas, lo que van a formar es lo que nosotros conocemos como el sarcómero. El sarcómero es la unidad más pequeña del músculo funcional, ¿sí? Y ustedes pueden ver acá que un sarcómero se define como esa estructura que queda entre dos líneas que se llaman línea Z, porque cuando lo miramos en el microscopio es como forma de zigzag, ¿sí? Y si ampliamos un poquito más ese sarcómero, vamos a ver que está formado por otros filamentos más pequeños, llamados filamento grueso y filamento fino, ¿sí? Aquí tienen el microscopio un sarcómero, las líneas Z, y acá quedan definidos esa mínima unidad funcional, que si la esquematizamos, aquí la vamos a tener con los filamentos de actina, ¿sí? Que son los filamentos más delgados, los finos, ¿sí? Y luego tenemos otros más gruesos, que estaba mirando acá, no está el nombre, qué raro. Es la miosina. Y bueno, y alrededor hay un montón de proteínas muy importantes que ahora vamos a ir viendo cómo hacen ellas para que esta unidad, si ustedes ven con línea Z, se contraiga. La mínima unidad funcional que es capaz de contraerse dentro de un músculo. Bueno, como les decía, unidad anatómica y funcional del músculo estriado, limitado por dos líneas Z con una zona A y dos semizonas I. La la banda A es la que se encuentra es esta zona entre esas zonas más oscuras. Que esto, ¿por qué es más oscuro? Porque acá es donde ustedes tienen que se encuentran. Miren, acá solo tienen filamento de actina, pero esta zona tiene filamento de actina y miosina. La actina es esta que yo les puse acá, esta verdecita, y esta tipo rosadita roja es la miosina. La gruesa, esta es la fina, esta es la gruesa. Bueno,
La línea M es lo que queda acá en el medio, ¿sí? Formado también por una proteína. Bien, y esto es como lo vamos viendo en un microscopio. ¿Está? Esta es la estructura, pero yo quiero, antes de seguir hablando todo esto que parece chino, vamos a mirar un videito. Está. El tema de hoy es el mecanismo de la contracción muscular. Recuerda que la unidad funcional de la contracción del músculo esquelético se llama sarcómero. Tenemos el músculo esquelético que está formado por haces, los haces están formados por fibras y las fibras por miofibrillas. Esas miofibrillas tenemos dos tipos, las delgadas que son las actinas, filamento delgado que es la actina y el filamento grueso que es la miosina. Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional, se encuentra entre dos discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción que es muy importante que lo sepan. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplásmico. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca. Se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo. Después se vuelve a activar la cabeza de miosina. El ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina. Y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico. Existe una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces, se vuelve a tapar los sitios de unión. La tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces, la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse. Y se termina la contracción. ¿Y qué tal? ¿Qué tal lo vieron? El tema de hoy es el... Dejo más claro. Se entiende, sí, pero... Parece una fábrica eso, moviendo. Sí, pielitos. mal. Sí. Entonces, bueno, el video es como para que tengan ese primer golpe. Ahora lo vamos viendo de forma detallada, ¿tá? Y después capaz que lo volvemos a mirar así, ya con lo que hemos hablado. Denme un segundo que vuelvo para la clase.
Déjenme contestar acá. Vamos allá. Acá. Bien. Aquí. Vamos a entrar a lo que son las fibras que están formando para ver qué es aquello que miramos en el video. Bien. Entonces, miofibrillas. Es lo que más tenemos ahí dentro de ese sarcoplasma, ¿no? Que se dispone de forma paralela a lo que era el eje longitudinal de lo que es la fibra. Bien. Compuesta por lo que son filamentos proteicos de dos tipos, ¿sí? O sea que son filamentos de proteínas, que hay de dos tipos, que yo más o menos ya les nombré, gruesos y delgados o finos. Bueno, los gruesos están formados principalmente por los miosinas, es acá, este esquemita que tienen acá. Y los delgados, mayormente por una proteína llamada actina, que ya la habíamos visto hoy en aquel inicio cuando hablábamos de la célula y de los componentes de la membrana celular. Bien, pero comúnmente lo conocemos como filamento grueso, filamento fino. Esto los voy a dejar para que ustedes después lo lean, porque no les voy a pedir todo eso. Se los puse a modo de información, pero no les voy a preguntar el disco Z qué fibras contienen, teletonina, talina, esas cosas no, ¿no? Entonces, vamos de a poquito. No, esto, información. Bien, entonces acá, cada sarcómero está formado, como dice ahí, por un conjunto ordenado y parcialmente superpuesto. ¿Por qué parcialmente superpuesto? De filamentos delgados y gruesos. Porque como yo les mostré en este esquemita acá, no es que está todo encima de ¿no? Es parcialmente superpuestos. Bien. Los filamentos delgados están formados por la actina, ¿sí? Y por otras proteínas que allí veíamos que están asociadas y también es lo que permite anclarse, hay otras fibras que permiten anclarse en esos extremos del disco Z, ¿verdad? Los extremos menos, ¿y esto es extremo menos? Ahí me perdí. Están unidos al disco Z en el extremo del sarcómero. No sé, se ve que quedó algo mal redactado ahí, no me doy cuenta qué quise decir. Bien, entonces tenemos un extremo que va a quedar anclado y otros que quedan, no están anclados, van hacia el centro, ¿verdad? Del sarcómero. Luego, los filamentos de actina, ya dijimos que son llamados como los filamentos finos justamente porque poseen unos 7 nanómetros de diámetro, ¿sí? Es el valor más pequeño dentro de lo que son los filamentos, que van a componer lo que es ese citoesqueleto, y también por eso los llamamos microfilamentos, porque son los más pequeñitos, ¿no? Poseen, ahora sí, a ver, que yo había quedado como mal. Nosotros decimos que poseen un extremo más y un extremo menos, o sea que esos extremos que son polarizados, ¿sí? Eso justamente es consecuencia de cómo después se van a disponer. Ellos siempre se van a ensamblar en la misma dirección. ¿Y por qué es importante que siempre se ensamblen en la misma dirección? Justamente por aquel movimiento que va a permitir lo que es la contracción. Y esto sí, lo que yo les nombraba el extremo más, en ese extremo lo que va a ocurrir es la polimerización. O sea, no es que una vez en la vida de ustedes se formó esas proteínas y ahí quedaron, no, eso está constantemente en recambio y justamente ocurre por ese extremo más, lo que se llama polimerización.
donde hay adición de nuevas moléculas de atinas, mientras que en el extremo menos predomina la despolarización. Por acá se va como desarmando, destruyendo, y por acá se va reponiendo. El extremo más, entonces, se polimeriza, en el otro se despolimeriza. También hay otras proteínas que medían lo que es la interacción entre esos filamentos de atinas, ¿no?, con otras proteínas, como por ejemplo la miosina, y es el caso de la tropomiosina, que medía la interacción de la tina con la cabeza de la miosina, aquellas cabecitas de miosina. Esta es importante, esta quiero que se la aprendan. La miosina, la tina, la tropomiosina y la troponina son las 4 que yo voy a querer que ustedes recuerden. Bien. La miosina está compuesta por lo que son 2 cadenas pesadas idénticas y 2 pares de cadenas ligeras. Si yo miro acá, ¿no?, acá está el esquemita, entonces, 2 cadenas que llamamos pesadas, ¿no?, que tienen 2 cabecitas globulares, y luego las cadenas ligeras aquí enroscadas en esas cadenas, en esas cadenas pesadas. Cada cadena pesada consta de una cabeza, como allí ya lo vieron, y una cola en alfa hélice. Alfa hélice es esto, que se va enroscando de esta forma, ¿tá? Es el giro que hace. A eso se le llama alfa hélice. Bien, y las colas en alfa hélice de 2 cabezas, de 2 cadenas pesadas, se van a enrollar una alrededor de otra. Que está acá perfectamente, lo ven cómo se enrosca una alrededor de otra. Y así van a formar lo que es una estructura, es un dímero, porque son 2 cosas iguales, ¿no?, enrolladas. Y 2 cadenas ligeras, como lo dijimos, que se asocian con el cuello de aquella cadena más pesada, ¿sí? Y todo esto sí forma lo que es la miosina. Pero ¿qué pasa? Esto solo no es el filamento de miosina. Esto se une, estos pequeños, es como esta unidad más pequeña, se va a unir unas con otras, se van a ir ensamblando, ¿sí? Hay un ensamblaje aquí, para formar, sí, aquel filamento grueso, donde esas cabezas se dirigen hacia el exterior, y las necesito ahí para que puedan justamente interactuar con la tina, ¿no?, y obtenemos finalmente lo que es el filamento de miosina. Acá otra vez explica. Bueno, acá otra vez tienen lo que vimos en el video, en verdad, ¿no? Cómo esta cabeza interaccionaba con el filamento de atina, y de esa forma, con un gasto de ATP, ¿no?, permitía la contracción. Bien, esto ahora es cómo ocurre esa situación. Pero no quiero entrar todavía, quiero machacar esto. Esto es lo que quiero, seguir machacando en lo que es la contracción. Bien, ven el impulso, ¿no? Es conducido sobre todo aquel sarcolema. ¿Qué era el sarcolema? La membrana. La membrana. Entonces, impulso, corre por toda esa membrana, ¿sí? Y obviamente la membrana, como forma aquel túbulo T, va hacia adentro. Entonces, por todo eso va a recorrer ese impulso nervioso. En los túbulos T, ¿qué va a pasar? El impulso va a provocar la liberación de iones de calcio. ¿Que dónde estaban los iones de calcio? En aquellos sacos adyacentes del retículo, ¿no? Tengo que ir para atrás. En estas cisternas acá. Entonces, viene toda esa despolarización de ese impulso nervioso, que ahora lo que va a ser el estímulo para que el calcio que estaba acumulado acá, ¿sí?, en las cisternas sarcoplásmicas, se libere. ¿Por qué es importante que se libere el calcio? Para iniciar, ¿qué? Aquella contracción, ¿no? En el video les decía algo, les decía, sí, de la liberación de calcio. Y aquella molécula de calcio, ¿a quién se unía? ¿Se acuerdan? No importa, ahora lo vemos. Esos iones de calcio se combinan en el sarcoplasma con moléculas de troponina, a ellas se unen, de los filamentos de miofibrillas. La miofibrilla era latina, ¿sí? Bien, la troponina, que acá está tapando los sitios de unión de esa cabeza de la miosina, ahora se mueve, ¿sí?,
y deja libre los sitios de unión, para que aquella cabecita ahora pueda venir acá. ¿Sí? Ahora vemos esto, pero yo quería que ustedes ahora con un poquito más de información vean lo del video que estábamos hablando. Vamos a ponerlo otra vez y lo vamos a ir mirando, cortándolo. El tema de hoy es el mecanismo de la contracción Sí. muscular. Recuerda que la unidad funcional de la contracción del músculo esquelético se llama sarcómero. Tenemos el músculo esquelético que está formado por haces, los haces están formados por fibras y las fibras por miofibrillas. Esas miofibrillas tenemos dos tipos, las delgadas que son las actinas, filamento delgado que es la actina y el filamento grueso que es la miosina. Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional, se encuentra entre dos discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción que es muy importante que lo sepas. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Bien. Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Entonces, organicemos. Viene el impulso nervioso, o sea, viaja que el impulso nervioso a través de las neuronas, ¿se acuerdan? Llegaba a la zona, aquellos botones asónicos, ¿se acuerdan? Que terminaban ahí en ese músculo, y llega ahora el impulso nervioso que dice, tenés que contraerte porque tenés que salir corriendo. ¿Ah? Esa persona tiene que salir corriendo, los músculos tienen que contraerse. Bien, llegó el impulso nervioso y despolarizó, ese impulso se transmitió hacia toda la membrana de esa célula muscular. ¿Sí? Bien, ¿cuál era el neurotransmisor que mediaba esa comunicación del sistema nervioso al muscular? Neuromuscular, profe. Sí, pero el nombre del neurotransmisor. Empezaba con A. Acetilcolina. Acetilcolina. Eso, ¿vieron? Ahora vamos uniendo aquellas cosas que dimos más atrás. Venía el impulso nervioso, libero el neurotransmisor acetilcolina para receptores del tipo nicotínico en esa célula mía muscular, viaja por toda la membrana de esa célula muscular y se liberan de esas cisternas que le dije que quedaba al lado de la membrana de los túbulos T, se libera el calcio, ¿ah? O sea, del retículo sarcoplásmico. Se libera calcio. El calcio se une a esta proteína. Estos son liberados por el retículo sarcoplásmico. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce. Y yo les dije que tenemos muchísimas mitocondrias y ya ustedes sabían cuál era la función de la mitocondria y ahora entienden por qué, ¿no? Yo necesito cada cabecita, porque hay miles y miles de cabezas en una sola fibra, cada cabecita de esas necesita ser activada. ¿Por qué? Por una molécula de ATP. Así que imagínense toda la energía que necesito. Entonces, viene el calcio, se une a la troponina, hay un cambio de conformación, ella cambia de conformación y de esa forma obliga a que la tropomiosina también cambie esa conformación, liberando el sitio de unión de la cabeza de la miosina, que ahora está activada por un ATP, que ese ATP se entrega un fósforo, ¿se acuerdan que era adenonina trifosfato? Tenía 3 fósforos. Dona, o sea, de una forma, da un fósforo y por eso ahora se transforma en ADP, ¿sí? Por eso lo que ven acá es adenina difosfato después de eso, y esta ahora está activada para unirse a ese sitio de unión y dar ese golpe de contracción. Se produce la hidrólisis de este ATP, dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, no es, o sea,
no usa, ¿por qué hay esa ruptura de enlace? No porque a mí me interese el fósforo, hay esa ruptura de enlace porque en verdad ahí lo que interesa es la energía que libera esa reacción. Si ustedes van allá para atrás en la época que alguna vez vieron en cuarto año química, ¿sí? Hablábamos de que la energía, ¿no? de reacciones exotérmicas, endotérmicas. Bueno, que esto es una reacción exotérmica. Libera, hay una ruptura en el enlace que libera energía y es lo que usa esta fibra. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca. Se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo. Después se vuelve a activar la cabeza de miosina. El ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina. Y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico. Existe una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces, se vuelve a tapar los sitios de unión. La tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces, la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse. Y se termina la contracción. Díganme si no es perfecto. Bien, entonces, pero no va a ser por siempre esa contracción muscular, y por eso les explica que hay una liberación de calcio, pero luego hay una bomba que regula eso. Acá aparece otra bomba. Hoy al principio conocíamos aquella de sodio y potasio, ahora estamos conociendo una bomba de calcio, que va a bombear de vuelta ¿para dónde? Para aquellas cisternas, ¿no? Ese calcio lo va a volver a meter para adentro para que ya no esté acá. Lo vuelve a bombear para acá para que ya no quede en ese espacio. Y ahora sí se puede terminar la contracción. ¿Cómo van hasta acá? Bien, profe. ¿Cómo funciona? No entendí ahora el nombre de cada cosita. No. Lo importante es que por lo menos entiendan cómo funciona. Y después afinan en el nombre. Pero yo ya les dije, quiero cuatro proteínas. Miosina, atina, troponina y tropomiosina. 4. ¿Ah? Acá, ¿qué era esto? Ah, el almacenamiento y la liberación del calcio. Lo que él estaba explicando, pero acá visto de forma esquematizada, ¿no? En la izquierda ustedes tienen en reposo esas bombas. ¿No? Y luego acá no. Acá tienen el calcio que salió hacia afuera y luego lo va a bombear hacia adentro. ¿Sí? Acá tienen el calcio en esas cisternas, todavía no se liberó a este espacio, ¿no? Todavía no vino el impulso, ahora una vez que viene el impulso el calcio es liberado. Y acá tienen las bombas. ¿Qué es eso amarillo que se ve ahí, profe? Esto son las cisternas, el retículo sarcoplásmico. Ahí es donde se almacena el calcio. El calcio está acá, eso mismo. En reposo tenemos acá el calcio. Viene el impulso y se libera el calcio, ¿sí?
hacia fuera del retículo sarcoplásmico, hacia las fibras, queda libre en ese espacio donde ustedes tienen las fibras musculares. ¿No? Y ahí es donde empieza a hacer aquello del video. Y ahí el calcio se une a aquella proteína, la conformación, el cambio de conformación, y comienza la contracción con la unión de la miosina a la tina. Pero Claro. eso no es para siempre. Luego estas bombas ya están funcionando. Son bombas, ya ven que son, al llamarse bombas ya saben que son activas, comienzan a gastar ATP ¿para qué? Para meter de vuelta ese calcio para adentro para una siguiente contracción. ¿Qué le parió? Sí, perfecto, la verdad. Bien. Esto es lo mismo que vimos en el video, acá lo tienen escrito, detallado. Y bueno, y lo de la relajación del músculo, ¿no? Casi inmediatamente después de que el retículo sarcoplásmico libera lo que es el calcio, comienza a bombearlo nuevamente hacia adentro. Y al cabo de unos milisegundos, una gran parte del calcio ya se recuperó. ¿No? Y acá dice que como esas bombas, que son las que transportan, ¿no? El calcio hacia adentro, dado que los elementos de transporte activo del retículo sarcoplásmico, que son esas bombas que les mostré, tienen mayor afinidad por el calcio que la molécula de troponina, el calcio las deja, se libera de ellas y va hacia esa bomba o canal de transporte. Bien. Lo mismo, ¿está? Lo mismo, un poquito más de lo mismo. Y luego tenemos que entrar a hablar... Pero me parece que hoy... Bueno, no sé, ¿cómo están? ¿Cómo así? Hoy es viernes. Hoy es viernes, profe. Es viernes, está. Arriba, profe. La cabeza estoy ahí llena de cosas. No, está bueno, no quería seguir, aunque debería, pero está bueno dividir este tema en dos porque ahí ustedes procesan un poco más lo otro y después sí entrar a lo que son tipos de fibras musculares, que vamos a ver que existen tipos de fibras musculares, ¿no? La diferencia que hay, ejemplo de lo que no es lo mismo un atleta que hace una maratón que un atleta con lo que son las carreras estas de 100 metros, ¿no? Que tiene que tener una largada rápida, dar todo de sí, mientras que una maratón que, no sé, 2-3 horas, tiene que ir sabiendo cómo mantenerse. Y bueno, por ejemplo, entre uno y otro hay diferentes tipos de fibras musculares. No son las mismas fibras que tienen esos músculos. O sea, tienen las mismas, pero en proporción uno va a tener más de una y otro más de otra por la función que cumple cada uno. Entonces, en eso vamos a entrar para la siguiente. ¿Ah? Ok. Buenísimo. Bueno, chicos, ¿preguntas? Me parece que ya está, sí, ya está, ya pueden ver esta clase en Neva, ¿no? Bueno, los dejo porque tengo que ir. ¿Está? Bueno, Bueno, pues profesor. nos vemos. Que Chao. estén bien. Chao. No, profe, que pase bien. Chao, chao. Chao, Chao, profe. profe.